Gracias, presidente. En realidad, el proyecto de ley fundamentalmente intenta enfrentar las expectativas, dada una situación coyuntural muy especial que se dio en el mes de febrero de este año, donde problemas climáticos, lluvias, inundaciones, significaron que hortalizas y legumbres crecieran 19%, que en ese mes el índice de precios al consumo haya aumentado 1,66 y que en los últimos 12 meses llegara a 9,82. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales de este proyecto de ley, que busca fundamentalmente exoneraciones fiscales para tratar de limitar la suba de precios internos, busca que la inflación no llegue a 2 dígitos, es decir, que no llegue al 10%. Y esto ha sido una cosa no menor en estos últimos años. Hemos tenido una inflación de 1 dígito durante muchos años y este es un logro no menor. Es un logro bastante importante, es un logro bastante relevante y de alguna manera la sociedad uruguaya y el propio sistema político está inquieto para que no se llegue a esos 2 dígitos. En un país que en los últimos 70 años, en la mayoría de los casos, tuvo inflaciones de 2 dígitos y hasta de 3 dígitos, recuerdo la de 1967 y recuerdo la de 1991, inflaciones que superaron el 100% y que daban la pauta de que estábamos en presencia de un problema, sin ninguna duda, de un desequilibrio relevante que podía afectar no solo el cálculo económico para las inversiones de los empresarios, sino también el poder de compra de las rentas fijas. Yo, francamente, en lo personal, no soy ni obsesivo con la inflación, como le llama Paul Krugman en uno de sus últimos artículos, aquellos que están permanentemente preocupados de la inflación, sea esta del 2% anual, sea del 5% anual, del 10 o del 30% anual. Siempre el tema central es enfrentar la inflación. Y siempre el tema central para enfrentar la inflación tiene que ver fundamentalmente con 2 medidas. Una es una medida de limitación del Estado, una medida de bajar el déficit fiscal, de controlar, de bajar el gasto público por un lado, porque en última instancia también se piensa que el Estado la única función que debe tener es limitar la inflación y dejar que el mercado y el sector privado resuelvan todos los problemas económicos y sociales. Hoy estamos viviendo en Europa y en los Estados Unidos déficits fiscales exorbitantes y en ninguno de ellos hay inflación. Por lo tanto, esta concepción queda debilitada. Y el segundo elemento es, normalmente, no solo baje el gasto público, sino también baje los salarios. Porque por allí aparece también una concepción, yo diría, antiobrera, antitrabajadores, antisindicatos. Y culpan al gasto público antiestatal y a los salarios antisindicatos como la causa de la inflación. Pero la verdad es que los elementos específicos de la realidad uruguaya pueden mostrar elementos completamente distintos a esta interpretación. En general, uno combate la inflación porque tiene, por sobre todas las cosas, 2 elementos negativos. Y entonces yo ahí es donde siento que no soy fundamentalista, que yo estoy preocupado para que no se llegue al 10%, que estoy preocupado para tomar todas las medidas sabidas y necesarias para que no se llegue al 10%. Pero la inflación que tenemos no ha significado de ninguna manera que se hayan afectado
el cálculo económico de los empresarios para llevar adelante sus inversiones, porque el país, con esta inflación, ha llegado a un récord histórico de coeficiente de inversión. Hemos llegado prácticamente al 22% de inversión, lo cual, por lo menos en la etapa donde hay cuentas nacionales, el país no había llegado a este nivel nunca. De manera que la inflación no ha sido un obstáculo de ninguna manera para mejorar los niveles de inversión. El segundo elemento que nos preocupa de la inversión es porque afecta el poder de compra de las rentas fijas. Bueno, en estos años, con esta inflación, hemos tenido aumentos importantes del salario real. En los últimos 10 años ha crecido alrededor de 45% el salario real y, por lo tanto, las propias jubilaciones vinculadas a los salarios también han tenido aumentos reales en permanente ascenso. Yo digo que, en el fondo, probablemente es la experiencia que uno tuvo históricamente que lo lleva a analizar la inflación buscando los elementos específicos de la inflación uruguaya. Muchas veces teníamos propuestas que venían de los organismos financieros internacionales, especialmente del Fondo Monetario, donde no había un análisis concreto de la inflación de cada país. Había una receta. Si hay inflación es porque hay déficit fiscal y porque los salarios están generando esta inflación. A mí me tocó, allá por la década del 60, hacer algunas investigaciones y allí fui encontrando diversas teorías para explicar la inflación. Por supuesto, la teoría monetarista, basada en el déficit fiscal y en la demanda interna, donde la oferta no cubre esa demanda y se genera aumento de precios. La inflación de costos, donde juega el tipo de cambio, donde juegan los salarios, donde juegan las tarifas de los servicios públicos. La puja por la distribución del ingreso entre distintos sectores sociales, las expectativas, la indexación, la inflación importada. Y esto nos lleva necesariamente a decir, bueno, cuando estamos en marzo del 2014, ¿se aplica alguna de estas teorías? ¿Hay que tomar elementos de una y elementos de otra para poder entender este fenómeno? A veces se daban, históricamente, yo recuerdo haber hecho un análisis allá con un libro que publicamos con Liechtenstein sobre el Fondo Monetario Internacional y la crisis económica nacional, donde criticamos la propuesta del fondo, que era bajar el gasto para eliminar el déficit fiscal, restricción monetaria y congelación de salarios. Pero como había un problema de deuda, había que tener un superávit de balanza comercial, y para tener el superávit de balanza comercial el fondo proponía una gran devaluación. Entonces usted cortaba la demanda, pero con la suba del tipo de cambio inmediatamente se generaba inflación. En vez de contener la inflación, profundizaba y multiplicaba la inflación a través de las grandes devaluaciones. Y recuerdo allá por el año 68, 69, que escribimos la tesis de que la inflación de aquella época era la puja por la distribución del ingreso entre dos grandes sectores. Entre los productores laneros y exportadores laneros y entre los asalariados urbanos sindicalizados. Cuando llegaba la época de la zafra y de la venta, los productores laneros decían, retengo las exportaciones, mantengo stock, esperando, como no había suba de precios, esperando una devaluación. El gobierno empezaba a negociar y en determinadas ocasiones el gobierno decía, bueno, aprovechemos de la devaluación porque además aumentamos las detracciones y al aumentar las detracciones resolvemos también el déficit con más ingresos fiscales. Cuando se daba la devaluación, aumentaban los precios de los rubros de exportación que también iba al consumo interno. Llámese la carne, llámese el trigo, llámese la leche y así sucesivamente. Pero además, con la devaluación aumentaba el precio de los productos importados, entre ellos el petróleo, lo que hacía que las tarifas de los servicios públicos hubiese que aumentarlas.
Cuando se daba este proceso de inflación aparecían los sindicatos urbanos que pedían no solo aumento de salarios, sino que los acuerdos salariales, en vez de ser una vez por año, fueran 2 veces por año o 3 veces por año. Y esto multiplicaba, lógicamente, el aumento de precios internos. Entonces los industriales se veían con que habían aumentado sus costos de materias primas agropecuarias, de los insumos importados, de los salarios, y precisaban, lógicamente, para mantener su rentabilidad, un aumento de precios fundamentado en un margen sobre los costos que se le habían incrementado. Y esto generaba nuevamente un proceso inflacionario. Cuando la inflación se desbocaba, aparecían los intermediarios financieros, los bancos, con elementos especulativos que llevaban esa inflación a cifras muy elevadas de 2 dígitos y a veces se llegó hasta 3 dígitos. Yo diría que la congelación de precios y salarios de junio de 1968, que tan nefastas consecuencias tuvo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, porque multiplicaba los enfrentamientos entre distintos sectores sociales, sí fue eficaz desde el punto de vista de contener la inflación, porque congelaba los dos instrumentos fundamentales, el tipo de cambio por un lado y los salarios por el otro. Cuando yo me acerco a la situación actual, empiezo a sentir en algunos meses que la inflación es fundamentalmente importada. Los precios internacionales de los alimentos y de los productos de exportación, en la medida que no tienen ningún corte impositivo, influyen directamente sobre los precios internos. Y por allí el precio de los alimentos fue un elemento importante en los últimos meses para esta suba de precios internos. Si miro esta inflación importada, no son solo los alimentos. Cuando voy al rubro de vivienda o al rubro de transporte, me encuentro con que hay subas importantes de combustibles, de energía, de electricidad, de gas, que tiene que ver con la suba del precio del petróleo. Y en transporte también por estos elementos a que hacía referencia con los precios internacionales del petróleo. En el mes de febrero, como decía antes, legumbres y hortalizas tiene que ver estrictamente con una restricción de oferta, no por un aumento de demanda, por una restricción de oferta derivada de que hubieron lluvias e inundaciones que impidieron que llegaran al mercado la cantidad de bienes suficiente. Y por el otro lado, en el rubro muebles, es posible que uno encuentre que hay rubros importados que pudieron generar aumento de precios por la suba del tipo de cambio que se ha dado en los últimos meses. Tipo de cambio que además estaba afectando la competitividad del país, sobre todo de los rubros de valor agregado y de contenido tecnológico. Es posible, por lo tanto, que en los rubros no transables, de pronto aparecen analistas que dicen, miren, los transables en este mes no subieron tanto, pero suben los no transables. Y en los no transables, elementos como educación y como salud, donde yo no creo que sea ni el aumento de salarios ni el aumento de la demanda lo que está generando este aumento de precios, sino seguramente elementos de costos, entre ellos probablemente también en algunos casos la propia suba de los salarios. En el caso de restaurantes y hoteles, también por el aumento de precios internacionales de los alimentos. Entonces, yo no he estudiado, no he investigado, ya no me dedico más a eso, pero no he encontrado un análisis concreto y específico que me esté diciendo cuáles son los elementos centrales. Yo creo que son de costos y que es de inflación importada. Lo que está claro, a mi entender, es que hay una cosa normalmente de carácter ideológico, que dice, mire, si hay inflación, corte el gasto público y corte los salarios. Eso es de carácter ideológico porque cuando yo analizo la suba de precios de estos meses, no encuentro elementos que tengan que ver con aumentos de demanda interna. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es tratar de buscar
Dado que se dio una coyuntura en que estamos en 9,82 anual en el mes de febrero, dice, bueno, vamos a buscar rebajas transitorias de algunos servicios, de algunos bienes, a través de una exoneración del impuesto al valor agregado. Desde ese punto de vista, el proyecto de ley atiende a que en las exoneraciones se incluya nuevas exoneraciones, una para la parte correspondiente al cargo fijo de las tarifas residenciales de la UTE, donde se atiende fundamentalmente a los sectores de menores ingresos. Allí habría exoneración de IVA. Lo mismo también habría un régimen de devolución del impuesto al valor agregado incluido en las compras en plaza e importaciones de bienes y servicios destinados al suministro de energía eléctrica. También se agrega en las exoneraciones de IVA a la telefonía fija destinada al consumo final y todo lo que tuviese que ver con importaciones del mismo tipo. Se agregan un subsidio que era hasta 10% para las cuotas mutuales que quedaron fuera del régimen de FONASA, que eran de 10% y se aumentan hasta 22%. Se agrega también fijar en cero el impuesto al valor agregado para frutas y hortalizas, que son rubros que tuvieron gran incremento en los últimos meses. Se mantiene los aportes al Fondo de Fomento de la Granja que provenían de estos impuestos del valor agregado a cargo de rentas generales. Y yo diría que fundamentalmente, si estos son medidas transitorias que se agregan por acuerdos administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas con determinados sectores empresariales como los supermercados, los frigoríficos y algunos sectores industriales denominados acuerdos de precios hasta el 1 de junio, como medidas, por lo tanto, de carácter transitorio, que si se mantuvieran estas exoneraciones de IVA, si se mantuvieran por un año, llegarían a tener un costo fiscal de 100 millones de dólares. Entonces, se está intentando, yo diría, no ir al fondo, no se está yendo al fondo del problema inflacionario. Se está tratando de paliativos para no llegar al 10%, para que no se afecten las expectativas, para tratar que algunos elementos de costos se puedan ver limitados y, por lo tanto, por la vía de las exoneraciones fiscales, se está haciendo un esfuerzo de que no se llegue a los 2 dígitos de inflación. Pero, sin duda, el país va a tener que seguir avanzando en este tema. No de manera fundamentalista, no con obsesiones, porque el problema no es tan grave. Sí hay que regularlo, sí hay que controlarlo, sí hay que hacer los mayores esfuerzos de que no se llegue a los 2 dígitos. Pero también para decir claramente, para analizar la inflación hay que conocer las causas específicas y concretas en el tiempo, en el mes de marzo, en el mes de abril del 2014. Y no tirar permanentemente elementos ideológicos que la congelación de salarios y la caída del gasto público son los elementos centrales para atender el proceso inflacionario. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Lacalle.